Los verdaderos motivos que nos han mostrado en las escuelas, las universidades, de que por el asesinato del archiduque Francisco fue uno de los motivos más importantes para el inicio de la Primera Guerra Mundial son falsos. Realmente esto es una cortina de humo para poder iniciar una guerra mundial y realmente desquebrajar la economía, la tecnología, la sociedad y algunas otras cosas más del continente europeo para que un nuevo eje o una nueva potencia pudiera dominar el nuevo orden mundial. Esto era bien importante. Lo que aquí se estaban peleando principalmente era el petróleo, el dominio de la religión, que esto es bien importante para manipular a las masas, poner idiotas y estúpida a la gente, y otras cosas más que son bien importantes, ¿verdad? Para poder dominar el eje mundial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Hoy les vamos a hablar los motivos que realmente el por qué se inició la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Obviamente vamos a comenzarla por la Primera Guerra Mundial, aunque para mí realmente han visto tres guerras mundiales. Podemos nombrar a la Primera Guerra Mundial, o más conocida como la Gran Guerra, pero la Primera Guerra Mundial podríamos mencionar a las guerras napoleónicas, porque fue una guerra en el continente europeo, donde Napoleón pues quiso extender el imperio francés, pero aparte de que él invadió varias naciones y se tuvieron que aliar varias naciones para poderlo detener, hubo ayuda de parte de Estados Unidos y de otros países a nivel mundial, desde inteligencia y suministrar equipo bélico. Entonces, a diferencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de estos países no tuvieron que ingresar en el conflicto, pero sí tuvieron que ver, porque ayudaron económicamente administrando material bélico y de inteligencia. Incluso algunos de estos países ayudaron con mercenarios. Entonces, podríamos pensar que esta fue la Primera Guerra Mundial, pero le vamos a hablar como se conocen las guerras napoleónicas. En su debido momento vamos a tocar el tema por qué viene a colación esto. Pero vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. El motivo, porque realmente nos han enseñado a nosotros que el motivo de la Primera Guerra Mundial viene por la ideología y por la necesidad de ambición de Alemania, y porque también Austria-Hungría e Italia pues tenían una ideología diferente, como una ideología del mal que nos han hecho ver en los libros de historia a la hora de mostrarnos en nuestras escuelas, colegios, universidades o primarias, secundarias, básicos, bachilleratos y vuelvo a decir universidades. Porque sí nos han comentado que la Primera Guerra Mundial, el motivo principal, el por qué se inició, se habla del asesinato del archiduque Francisco Fernando y el armisticio de la, a ver si lo pronuncio bien, Compiègne, está en francés, y yo no sé francés, solo sé decir unas 2 o 3 palabras por ahí que me aprendí, en noviembre de 1918, pasando por la batalla de Verdún, Somme o la tregua de Navidad de 1914. Entonces, pero una de las más importantes fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Entonces, y su esposa, ¿verdad? Porque recuerden que él ya había tenido un atentado y se fue otra vez allá a Serbia y volvió a salir sabiendo que había tenido un atentado, y vino una persona radical y lo asesinó a él y a su esposa. Entonces se supone que esta fue de las principales, el por qué inició la guerra, porque realmente Austria-Hungría les mandó un ultimátum y les mandó varias exigencias, entre ellas un perdón y de alguna forma que recompensar económicamente, geográficamente, laboralmente, hasta de alguna manera bélicamente
lo que pasó con el archiduque. Entonces Serbia pues obviamente nunca estuvo de acuerdo con esta situación. Entonces pues al esto no estar Serbia de acuerdo, pues Rusia ya había levantado la mano que no iba a dejar que invadieran Serbia, principalmente la Alemania. Entonces a la hora de invadir Austria-Hungría, ya las tropas rusas venían a las fronteras de Alemania para empezar una defensa de Serbia. Y Alemania lo que pensó hacer una guerra relámpago, pero entre esos empezó a golpear primero a Francia. Para poder invadir Francia entró por Bélgica y para poder hacerle una guerra relámpago. Pero cuando ingresó a Bélgica, Bélgica es un protectorado en aquel tiempo de Inglaterra o del Reino Unido, que ingresó a la guerra por el hecho que Alemania ingresó por Bélgica y tomó parte de Bélgica. Entonces esto nos cuenta la historia, porque realmente la historia la cuentan los vencedores. Los libros están manipulados. Yo ingresé, no les digo que lo hagan, pero si lo pueden hacer, háganlo. Solo tiene que tener un antivirus de calidad, que sea conocido y un poco de conocimiento, no básico, un poco de conocimiento en lo que es el internet, programación y otras cosas más que puedan ingresar a la darknet, porque tenemos la clearnet, que es el internet que todos conocemos. Ven el iceberg y lo que se ve afuera del océano, donde está el iceberg, ese punto tan pequeño es la clearnet, donde está YouTube y todas estas clases de cosas. Y en la darknet consiguen cosas que realmente no se pueden ver o no se pueden hablar en la clearnet. Y también está la deep web, que es la más, en este caso se le puede decir la más peligrosa. Pero hay cosas malas, a mí por lo menos no me interesan, pero hay cosas muy buenas. Hay foros de activistas, noticias publicadas de países a los que no se puede tener acceso, como Corea del Norte, Rusia. Yo les digo esto porque he entrado a muchos foros de arqueología, historia y antropología, que es lo que más me interesa, y la situación de algún posible contacto OVNI y otro tipo de cosas importantes. Me encontré folletos, me encontré libros de la ex Unión Soviética, como de la Alemania y otros países más. Entonces es donde no los pude acceder a ellos tomándoles una captura o bajándolos, porque a veces es un poco delicado. Entonces no accedí, pero les digo que lo puedan hacer si tienen las protecciones ideales para hacerlo, ¿verdad? Y que tengan mucho cuidado con su información. Pero estaba viendo folletos y cosas importantes, radiodifusiones que se hacían en aquel tiempo, que no tienen nada que ver con la ideología que nos han mostrado en las escuelas, el lado de América y otros continentes, el corte capitalista, porque todo esto es una ideología académica que viene del corte capitalista a influir en nosotros. Principalmente lo que necesitan ellos, dominar nuestros 5 sentidos, que son los más importantes, que es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Por todo esto viene la manipulación, ¿verdad? Porque realmente esto es una manipulación. Yo no estoy diciendo que Rusia, que en aquel tiempo todavía no era una Rusia comunista, era la Rusia de los zares y otro tipo de ideologías como la alemana, lo de Austria-Hungría, la Serbia y todo esto, tengan la razón, no, pero sí habría que comparar, pues, porque realmente cada quien tiene su punto de vista diferente, y hablemos quién tiene la razón. Y de varias ideologías se pueden sacar conceptos importantes para ir conociendo realmente de qué se está hablando. Porque como les digo, realmente de lo que hablan estos folletos es de algo muy diferente. Por lo menos también se habla, y yo estoy muy de acuerdo, y la verdad estoy
totalmente que lo que me están mostrando o me están diciendo tiene mucha razón, ¿verdad? Por lo menos en la ideología rusa y alemana hay algo en lo que concuerdan, que realmente lo del archiduque solo fue una cortina de humo. Realmente lo que se estaban luchando era el petróleo y la repartición del pastel de África, que es uno donde hay tantas materias primas importantes, porque realmente la nueva potencia que se estaba emergiendo como líder en ese entonces, Estados Unidos, pues ya había dominado, ya había tomado América como su patio trasero. Ellos en su manifiesto que tienen, eh, comenzaron con la ideología de que América para los americanos. Y le hicieron mencionar al mundo que con América nadie se metía, porque si no ellos respaldaban a lo que era el continente americano. Pero después de eso, lamentablemente, Estados Unidos pasó a ser un vecino incómodo. Pero ya saliendo de esto, las piezas de ajedrez se iban moviendo según a las potencias, porque lo que se estaba luchando que eran las materias primas. Pero algo muy importante era el petróleo, porque estamos ya también viajando al pasado entre mediados del siglo XVIII, XIX, y cuando se disparó a inicios del siglo XX hasta la actualidad, la revolución industrial, porque de todo esto también sabían que el que realmente dominara la revolución industrial iba a tener el poder de manipular al mundo, porque era una revolución industrial, algo único, no antes visto, ¿verdad? Sabía que antemano aquí vamos a meter varios nombres para que ustedes sepan de lo que estamos hablando, porque aquí viene un nombre bien interesante, Albert Pike, que realmente no es un nombre conocido, pero realmente vamos a tocarlo para que realmente puedan entender a dónde vamos, porque la Primera Guerra Mundial no inició por el asesinato del archiduque, no inició por esto, traía más de 2 siglos o un siglo y medio, o más, 2 siglos, de que se venía planeando una gran guerra para poder desestabilizar a Europa, que era la que tenía el liderato en la revolución industrial, económica, geopolítica, social, que realmente tenía al mundo atrapado en sus manos. Entonces esto fue un plan de alianzas, de guerras, y todo es geopolítica, por supuesto, para poder socavar a Europa y que realmente emergiera una nueva potencia, principalmente de Occidente. Pero el problema es que las potencias que querían tomar el liderato siempre eran de corte anglosajón o europeo, por supuesto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos, ustedes se darán cuenta cómo está formado. Las personas que firmaron la independencia de Estados Unidos tuvieron muchos puestos políticos cuando Inglaterra era quien dominaba o quien tenía el mandato en las 13 colonias americanas. Solo pasaron de ser puestos políticos para el Reino Unido para la nueva nación, Estados Unidos. Entonces solo cambiaron de bando, por supuesto. Se dijeron ellos, aquí hay la oportunidad de sacarle provecho, pero eran de los mismos. Nunca fueron, por decirle, nativos indios americanos o mexicanos o algo, nada, no, nada por el estilo. Fueron los mismos que levantaron un llamado a la independencia para quedarte con una buena taja del pastel. Pero como les digo, esto de la Primera Guerra Mundial como la Segunda ya venía evolucionando tras más de un siglo y medio, si no es que dos, para poder darle un golpe mortal a la vieja guardia europea, y principalmente con la visión de Albert Pike sobre los suministros del petróleo. Porque aquí lo que se estaba luchando era el petróleo. El petróleo es la materia prima más importante a nivel mundial, y que tenga el poder de utilizar el petróleo va a tener el poder de manipular al mundo. Esto es importante. Entonces realmente habría que ser conscientes que esto, lo del archiduque, fue una cortina de humo.
Y aparte también, otra de las cosas que era muy importante era la ideología de Dios, la religión, lo que es la Biblia, establecer templos, la iglesia, que es el club, el mayor club mundial del mundo, para dominar a las masas. Entonces, como lo dijo, volvemos entre parte de a finales del siglo XVIII, siglo XIX, cuando Napoleón Bonaparte y sus guerras napoleónicas, más el alza de la, de la, ¿cómo se llama?, de la Revolución Francesa, desmonopolizaron a la religión y liberaron la libertad de culto, que esto era importante, dijo Napoleón, para poder dominar el mundo y mantener socavada la sociedad en la ignorancia y la estupidez. Según el sector donde estés a nivel del mundo, con los continentes que estés, así va a ir llevada la ideología para favor de una élite y que todo esto iba a representar realmente el dominio mundial. Por esto fue también lo de las guerras napoleónicas, pero no resultó como tenía que ser, pero seguía el trazo de una primera y segunda gran guerra para poder socavar a Europa, porque la cuestión era socavar a Europa y que los que estaban luchando, los poderes, o para poder tener un nuevo orden político, porque esto es lo que se necesitaba en la geopolítica, tenían que pegarle duro a la economía, a la sociedad, a lo que es el reabastecimiento del armamento bélico y muchas cosas más como la tecnología y todo para poder evolucionar. Porque otro de los pasos importantes era monetizar a nivel mundial con una sola moneda, que con este tipo de moneda podías realmente dominar el mundo y por medio de préstamos. Entonces, esto lo podías hacer si realmente surgías como potencia mundial. Aquí viene, ya nos adelantaríamos a la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial, les voy a hacer un énfasis. Cuando tiraron las dos bombas en lo que es en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, tuvo el porqué para decir yo soy el más poderoso y aquí se va a hacer lo que yo digo. Entonces, volviendo a la Primera Guerra Mundial, estos eran factores importantes. Amigos, lo que nos cuentan a veces está manipulado. No estoy diciendo que todo es mentira, pero parte, creo que un 65% ha sido manipulado a beneficio de una sola élite. Gracias, amigos. Habrá una segunda parte de esto. Que tengan feliz tarde. Este fue de los motivos más importantes, el reparto de África. Bueno, ya al final estaban celebrando el final de la Primera Guerra Mundial, ahora a la hora de la firma del armisticio con los alemanes, los aliados, y también obviamente estaban luchando o peleando todas las materias primas de África. Gracias.